Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este día y sobre todo que usted nos verá en tiempo con Dios. Recuerde nuestra página de internet https://inpeldivinoredentor.org o buscarlo como inpeldivinoredentor.org, todas con minúsculas. Y ahí va a encontrar las clases para niños, que hoy tenemos tres. Tenemos la clase para adultos y jóvenes, aparte dadas por Ramón, lo que hicimos en la comunión y además lo que hicimos en la predicación. El tiempo con Dios también lo va a ver ahí. Los devocionales que hacemos diarios también para honra y gloria. Vamos a orar para lo que Dios tiene hoy en esta noche. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche. Y la lucha que hay hoy en este tiempo, algunos dirían que tiene que ver una lucha entre Satanás mismo, dirían algunos. Asimismo le dijeron a Jesús que esta posesión de sacar demonios tenía que ver con Satanás mismo. Pero Jesús les da una lección a estos hombres eruditos, que aparentemente eruditos, de lo que significa precisamente el ministerio de Jesús. Y hoy estaremos hablando de esto, a la luz de Marcos capítulo 3. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Dice la escritura en Marcos capítulo 3, 22 al 26, en la versión del lenguaje actual, dice así: Pero los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: Este hombre tiene a Belcebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder que Belcebú le da puede expulsarlos. Entonces Jesús los llamó y les puso este ejemplo. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Si los habitantes de un país pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si los miembros de una familia se pelean unos con los otros, la familia también acabará por destruirse. Si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propio reino. No hay duda que los escribas que estaban ahí bajando de Jerusalén decían que Jesús estaba poseído por Belcebú y por el príncipe de los demonios que está echando fuera los demonios. Y no porque Jesús quiera defender a Satanás, sino les da una lección de lo que él está haciendo y que nada tiene que ver precisamente con Satanás. El Sanedrín había enviado escribas precisamente para poder estar siguiendo a Jesús durante su ministerio, para acusarlo en algo, para espiar a Jesús. Y precisamente bajando ahí a Jerusalén, casi llegando ahí sobre el nivel de mar, fueron hasta Galilea, a un lago que está a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Es imposible, dicen algunos expertos, que lo que refiere a lo que se estaban ellos mirando, sobre todo hacia donde estaban yendo, en lo que tiene que ver hacia Jerusalén, llegaron a un lugar donde Jesús estaba ahí, acababa de sanar a un endemoniado ciego y mudo. Vean lo que estaba haciendo Jesús hace 2000 años. Ese hombre estaba posesionado, además no podía hablar y no podía ver. Como consecuencia precisamente de este milagro, toda la gente quedó atónita y toda la gente decía: ¿quién es este, el hijo de David? ¿O será este el hijo de David? Mateo capítulo 12, 22 tiene una referencia, Lucas capítulo 11, versículo 14. Marcos hace un paralelo que se encuentra precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, del 24 al 32, y también Lucas menciona en Lucas capítulo 11, 15 al 23. La historia continúa en esto. Los principales aspectos que hay en este relato que hoy estamos comentando y que los sinópticos en una visión conjunta están mencionando, recuerde que Mateo, Marcos y Lucas
tienen una visión conjunta que se llama así evangelios sinópticos, porque cada quien está viendo a lo mejor de esta perspectiva y de esta. Y los tres miran un panorama de un mismo suceso, con ciertas características, cada uno, por supuesto. Los escribas no estaban dispuestos a permitir que el pueblo continuamente estuviera maravillado en la persona de Jesucristo. Incluso al punto de pensar que este hombre tenía esta figura mesiánica. Y por eso toda idea mesiánica respecto a Jesús, los escribas no estaban dispuestos a que se atribuyera esto a Jesús. Así que siempre podían dar una explicación muy conflictiva y diferente a lo que estaba ocurriendo en la persona de Jesús. Estaban diciendo ellos en la expulsión de los demonios y de otros milagros que estaba haciendo Jesús, es que Jesús tenía a Belcebú, que Jesús estaba poseído por Satanás. ¿Se imagina qué herejía estaban diciendo ellos? Expulsa demonios por el poder que le suministra el mismo príncipe y el mismo gobernante de los demonios, Satanás. Cuando estos hombres precisamente hablan de Belcebú, ¿de quién estaban pensando? ¿A quién estaban pensando los escribas? Las opiniones pueden ser distintas. En el Antiguo Testamento, cuando vemos el término Baal-Zebú o Belcebú, cualquiera hubiese sido la causa para cambiar el nombre Belcebú o Baal-Zebú. Es un hecho que Belcebú es el príncipe de los demonios. Belcebú es Satanás. Si vemos en el versículo 22a con el versículo 22b y el versículo 23, déjelo leer en la Nueva Versión Internacional. Lo leí hace rato en lenguaje actual. Versículo 22 dice así: está poseído por Belcebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Versículo 22a y hasta el versículo 22b y el versículo 23. Y entonces Jesús lo llamó y le dijo en parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo podría ser? No hay duda que los escribas y fariseos lanzaron una acusación perversa hacia Jesús, una acusación maligna hacia Jesús. Esto era movido precisamente por la envidia que tenían esos hombres hacia Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 18 lo menciona. Dice así: así que, versículos 17 y 18, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Fíjense, le habían entregado a Jesús por envidia. La envidia puede ser una situación muy conflictiva en el ser humano. No hay duda que la envidia le llevaba a estos niveles precisamente a estos escribas. Sentían que comenzaban a perder los escribas su influencia hacia los demás. Recuerden que eran los eruditos, los que sabían de la escritura. Y esto, por supuesto, ellos no lo iban a soportar. Hay gente que hace cualquier cosa por la envidia, ¿no? Hablar mal de la persona, decir. Si está fructificando en lo que hace, en las cosas, la gente dice: bueno, es que tú no sabes qué ha hecho, no sabes a qué se dedica. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? Aunque yo no lo haga, y aunque esto no lo haga, pero sí hay gente que lo hace de esta forma. Me incluyo, y no necesariamente porque lo tenga que hacer, pero ¿a poco no ocurre esto?
Lo vergonzoso precisamente de todo esto es que hicieron lo mismo, la misma actitud que tuvieron hacia Juan el Bautista. En Juan capítulo 3, versículo 26 y 30, dice así. Juan capítulo 3, dice el verso 26, aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú dices testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Versículo 26, ahora el 30, dice, a él le toca crecer y a mí menguar, dijo Juan el Bautista. No podían creer que hubiera otro hombre distinto a Juan el Bautista. ¿Cuántas cosas no vemos que ocurre precisamente eso? En todo esto de las acusaciones y de lo vergonzoso que puede ser, era evidente el hecho que lo consideraban precisamente a Jesús como a Belcebú, no con un espíritu inmundo que ejercía su siniestra influencia sobre Jesús desde fuera, sino que ellos afirmaban que Belcebú estaba dentro del alma de Jesús, que por eso podía hacer esto. Literalmente decían, tiene un espíritu inmundo, es decir, está posesionado por el demonio. Ahí en Marcos capítulo 3, 22 y 30, y hay una referencia que la encontramos precisamente en Juan capítulo 8, versículo 48. Y dice así la palabra de Dios. Dice el versículo, y no tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. Fíjense, ¿a qué nivel ponían precisamente a Jesús? La acusación de lo que estaban haciendo los escribas con respecto a Jesús equivale precisamente a decir que Jesús estaba poseído por Satanás y que esta alianza que tenía con Belcebú, con Satanás, y esto hacía que pudiera expulsar demonios por el poder que tenía Jesús, derivado precisamente a este espíritu inmundo. Es decir, entonces si alguien podía sacar demonios es porque Satanás estaba en la persona. Fíjense la apreciación que tenían los escribas. La respuesta de Cristo viene en los versículos del versículo 23, ahí en Marcos capítulo 3, al 30. Y va a hacer una división precisamente Jesús sobre esto. Dividirse. Primero va a hablar de la reputación que tiene que ver con su persona y va a refutar esta acusación que se tiene de los versículos 23 al 26. Va a explicar la expulsión de los demonios y otros milagros que estaba haciendo precisamente Jesús. En el versículo 28 al 30 exhorta a las personas y vamos a desarrollar precisamente esta refutación que tiene Jesús. Pero esto lo vamos a ver mañana. ¿Le parece? Que mañana yo les explique y les diga para que usted pueda verme el día de mañana. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús porque al propio Jesús le dijeron que estaba posesionado por el demonio. La envidia puede llevarnos a niveles tal como lo hicieron los escribas. Un Jesús que sana en el nombre del Señor. Él vino a esto, el Mesías vino a esto, como dice Isaías cuando él leyó ese rollo de Isaías y él venía a liberar a los cautivos. Hoy sigue liberando a los cautivos Jesús a través del Espíritu Santo. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te veo mañana, si Dios quiere, con la respuesta. Dios te bendiga. Hasta pronto. Bye.